Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un pastel que me han pedido mucho, lo han visto en fotografías en Instagram y querían la receta y hoy se las comparto. Un pastel para celebrar en Navidad. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a comenzar con esta receta, pero antes les quiero recordar que en la descripción de este video les dejo un enlace que los lleva a que conozcan los cursos en línea que tengo disponibles para ustedes. Estamos estrenando plataforma, hay muchos cursos disponibles con recetas exclusivas y tienen atención personalizada de mi parte. Entonces, dense una vuelta por ahí, visiten esos cursos que están disponibles y anímense a tomarlos, les van a encantar. Vamos a comenzar entonces ahora sí con esta receta de pastel de chocolate. Para esta receta vamos a estar utilizando 3 moldes redondos. Yo aquí ya los tengo preparados con papel de horno, engrasados y enharinados. Si quieres saber cómo preparar los moldes, también en la descripción de este video les dejo un enlace que los lleva a saber todas las técnicas y las maneras más prácticas de preparar sus moldes para que los pasteles nunca se peguen. Entonces vamos a necesitar 3 moldes de 22 centímetros aproximadamente, entre 20 y 22 centímetros. Vamos a comenzar con el batido de nuestro pastel y voy a iniciar agregando aquí a mi batidora la mantequilla que la tengo a temperatura ambiente. Y voy a agregar también el azúcar. Y vamos a batir estos 2 ingredientes aproximadamente por unos 4 a 5 minutos hasta que esté muy esponjado. Una vez que ya pasó el tiempo necesario del acremado, vamos a bajar toda nuestra mezcla. Es bien importante este paso para que todo quede muy bien integrado en el pastel. Vamos a bajar todo y vamos a empezar a añadir los huevos uno a uno. En cuanto añadimos un huevo y vemos que se incorpora, añadimos el siguiente. Y recuerden que es bien importante cascarlos aparte y vemos que están bien y los vamos agregando. Entonces vamos a empezar con esa parte. Una vez que se incorporó, es necesario volver a detener y remover todo, porque siempre la mantequilla tiende a quedarse abajo. Sobre todo raspar muy bien el fondo de nuestro bowl. Volvemos a encender y agregamos la vainilla. Y una vez que se incorporó, detenemos. Vamos a comenzar a integrar aquí los ingredientes secos, que es harina, cocoa, royal, bicarbonato y sal. Y vamos a mezclar hasta integrar. Una vez que ya está integrado, lo vamos a reservar y me voy a ir a fundir este chocolate. Es necesario fundirlo para agregarlo a nuestra mezcla de mantequilla con azúcar y huevos. Ya que tenemos nuestro chocolate fundido y frío, lo vamos a agregar a nuestra mezcla de mantequilla con huevos y azúcar. Es normal que esta mezcla a veces se vea cortada, es completamente normal, no se asusten. Y siempre que agregamos la harina, esta mezcla se compone. Y vamos a comenzar a batir. A medio batido, como siempre, es necesario parar, raspar muy bien. Volvemos a batir. Después voy a empezar a agregar los secos. Voy a agregar la mitad de los secos, el agua y la otra mitad de los secos. El agua la tengo caliente. Y en cuanto vemos todo integrado, detenemos. Acuérdense que es muy importante no sobrebatir nuestras mezclas, porque cuando sobrebatimos lo que va a pasar es que el pastel se puede desmoronar al partir. Entonces voy a bajar toda la paleta para empezar a rellenar mis moldes. Entonces voy a comenzar vertiendo mi masa y emparejando mis moldes para que todos me queden parejos.
Entonces, ¿qué se hace? Ya que los tengo los tres más o menos proporcionados, voy a comenzar poniéndolos y pesándolos. Son 580, 580, 530, vamos a ponerle, vamos a llegar a 400, a 600, perdón. Perfecto, esto ya está en 600. No tienen que quedar exactamente iguales, a lo mejor 10 gramos más, 10 gramos menos, pero lo más similar posible entre ellos. Y una vez que los tenemos listos, vamos a empezar con ayuda de una espátula a extender la masa de una manera pareja. Algo así les tiene que quedar. Una vez que ya tenemos nuestros tres moldes listos, los vamos a llevar al horno. El horno, como siempre, lo tengo a 175 grados centígrados y van a durar ahí entre 30 y 35 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya tengo mis pasteles listos, ya salieron del horno, tienen aproximadamente unos 10 minutos ya fuera del horno y voy a comenzar a desmoldar. Recuerden que es bien importante desmoldar cuando aún están tibios. Y a veces ya queda el papel aquí pegado, a veces queda en el pastel, donde quede hay que quitarlo. Y una vez que ya están listos, los vamos a dejar enfriar por completo. Es bien importante que estén muy fríos, porque si no el relleno que vamos a poner se va a bajar con el calor. Entonces vamos a dejarlos enfriar para continuar. Vamos a comenzar haciendo el relleno para nuestro pastel. El relleno y lo que vamos a decorar en la parte de arriba. Voy a agregar aquí crema, que la tengo muy fría. El bowl y el aspa también están frías y voy a agregar también aquí el azúcar glass. Y vamos a batir hasta esponjar por completo. Una vez que nuestra crema ya está firme, este es el punto que necesitamos. Voy a agregar la vainilla y con la batidora encendida voy agregando poco a poco trozos de queso mascarpone a que se integren con la crema. Y así nos tiene que quedar una mezcla súper firme. Es muy necesario llegar a este punto. Y una vez que llegamos a este punto, ya la voy a reservar en refrigeración en lo que empiezo a preparar nuestros pasteles para empezarlos a formar. Ya están los pasteles fríos, el betún y relleno listo, entonces vamos a empezar ya con la decoración. Tengo aquí un poco de frambuesas frescas, un poco de hojitas de romero y un poco también de azúcar glass. Entonces vamos a empezar, ya tengo mi pastel en la base donde lo voy a presentar y vamos a ir poniendo los otros. Estos pasteles quedaron muy planos, entonces los volteé por la parte de abajo, que es la más plana, para que todos queden muy simétricos. Vamos a empezar poniendo una espiral. Y en el borde vamos a poner unos chopitos. Vamos a poner un segundo pastel. Vamos a poner un segundo espiral. Y aquí vamos a hacer dos hileras, una atrás y una adelante, intercalando. Vamos a dejar un poquito de hueco porque ahí vamos a poner las frambuesas. Y vamos a ir intercalando también las frambuesas. Enseguida vamos a poner un poco de azúcar glass todo alrededor. Y por último, vamos a acomodar un poquito de hojas de romero. Y así terminamos ya con este delicioso pastel de chocolate con queso mascarpone y frambuesas. De verdad que es una combinación deliciosa, no lo dejen de hacer. Espero que lo disfruten muchísimo. Muy felices fiestas y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.